Bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo la vida y el legado de una figura fascinante y compleja del siglo XVI, Casiodoro de Reina. Su nombre seguro nos suena por la famosa Biblia del Oso, pero hay muchísimo más detrás del traductor. Tenemos aquí fragmentos de un estudio detallado que, nos muestra sus distintas facetas. Fue pastor, teólogo, polemista, incluso una especie de emprendedor por necesidad, ¿no? Y todo esto en una Europa convulsa, marcada por los conflictos religiosos. Exacto. La idea hoy es ir más allá de esa imagen del traductor, ¿sabes? Queremos entender al hombre en su contexto. O sea, ¿qué lo motivaba? ¿Qué desafíos enfrentó? Que fueron enormes. ¿Y cuál fue el impacto real, no solo en lo teológico, sino también cultural, de su trabajo y de su vida, que fue bastante errante? Vamos a intentar ver cómo navegó esas aguas tan turbulentas de la Reforma, pero desde una perspectiva muy suya, muy particular. Entendido. Perfecto, pues. Entonces empecemos por el principio. Por sus raíces, en esa Sevilla del siglo XVI que describen las fuentes. Parece que era un lugar bastante movido, ¿verdad? Totalmente. Imagínate Sevilla en la primera mitad del siglo XVI. Era el puerto clave con América, un hervidero de gente cosmopolita, nobles, clérigos, mercaderes de toda Europa, artesanos, aventureros. Y en lo religioso, pues un dinamismo que sorprende. Circulaban las ideas críticas de Erasmo, había corrientes místicas fuertes, predicadores como el doctor Egidio que atraían multitudes con un mensaje como de renovación. Era un caldo de cultivo, ¿sí? Y muy cerca de toda esa ebullición, en Santiponce estaba el monasterio de San Isidoro del Campo. Los documentos lo pintan como un lugar especial. Sí, ciertamente. Era un monasterio jerónimo, bastante singular. Tenía protección de nobles importantes y eso quizá les daba un margen de libertad intelectual que no era común. Los monjes ahí se dedicaban con mucha intensidad al estudio de las escrituras, incluso textos que en otros sitios serían sospechosos. Practicaban la ruminatio, esa meditación lenta, profunda de la palabra. Y un detalle que llama la atención, a diferencia de otras instituciones de la época, no exigían pruebas de limpieza de sangre para entrar. Eso pudo fomentar un ambiente, pues intelectualmente más abierto, más diverso. Tiene sentido, sí. Y es en ese ambiente entonces de estudio bíblico intenso donde Casiodoro, que era monje allí, desarrolla esa pasión por las escrituras y concibe la idea de traducirla completa al castellano. Una idea audaz, casi temeraria para la España de la Inquisición. Una idea que le marcaría toda la vida, claro. Pero es clave entender que, según se ve en sus escritos, esto no era solo un proyecto intelectual. Reina tenía una convicción muy profunda. Poner la Biblia en manos del pueblo, en su lengua, era una misión espiritual, fundamental. Creía que eso transformaría vidas, que liberaría conciencias de lo que él veía como una, tiranía eclesiástica corrupta. Ese fue como el motor principal de su trabajo de traducción. Es interesante esa conexión tan directa entre la erudición y la misión pastoral. Porque las fuentes también dicen que no era un académico aislado, no. Su otra gran vocación, que ejerció casi 50 años, fue el ministerio directo. Guiar, enseñar, cuidar de las comunidades. Sobre todo de los exiliados, de los pobres. Parecen dos caras de la misma moneda. Exactamente. Una vocación doble inseparable. No puedes entender al traductor sin el pastor, y al revés. Ambas facetas nacían de ese mismo deseo de transformación espiritual y de acceso directo a la fuente de la fe. Esta dualidad define su camino. Y ese camino lo convirtió en un peregrino constante. Tuvo que huir de la Inquisición en Sevilla, que lo declaró formalmente hereje luterano. A partir de ahí, su vida fue un éxodo por Europa. Ginebra, Londres, Frankfurt, Amberes, Estrasburgo, Basilea. Siempre en movimiento, siempre como refugiado por su conciencia. Pensemos en su estancia en Londres, por ejemplo. Llega a finales de 1558 y casi inmediatamente organiza una comunidad de refugiados españoles. Sabemos que se reunían discretamente en casas particulares 3 veces por semana. Y el núcleo de sus cultos era la lectura y predicación de la Biblia en castellano y cantar salmos e himnos. Es allí donde escribe su confesión de fe,
entre 1560 y 61, que se considera la primera confesión doctrinal sistemática del protestantismo español. ¿Y esa confesión de fe, qué tipo de documento era? ¿Muy dogmático, muy abstracto? Es fascinante, porque aunque claro que aborda temas doctrinales clave, más de la mitad del texto se dedica a la vida cristiana práctica, o sea, cómo vivir la fe en lo personal, en la familia, en la comunidad de la Iglesia. Refleja muy bien esa preocupación pastoral de Reina, no solo la doctrina correcta, sino la vida transformada. Y en esa época de Londres, las fuentes revelan algo que me parece realmente llamativo: su postura crítica ante la autoridad de la Iglesia. Sí, y este es un punto clave que se ve en los textos. Reina cuestionaba una idea que él veía muy extendida en todas las iglesias de la época. No solo la romana, sino también las luteranas y las reformadas. Esa presunción de infalibilidad de sus líderes, de sus estructuras. Él abogaba por la humildad, por reconocer que todos, líderes incluidos, podían equivocarse y necesitaban estar siempre dispuestos a aprender, a corregirse a la luz de las Escrituras. Hay una cita suya muy clara donde teme que esa creencia en la propia infalibilidad sea causa de grandes males. Eso sí que era ir a contracorriente incluso dentro del propio movimiento reformado, ¿no? Sugiere una visión muy centrada en la Escritura, por encima de cualquier jerarquía humana. Exacto, una postura valiente que refleja su independencia de criterio y que en cierto modo anticipa debates posteriores sobre la autoridad en la Iglesia. Y esto nos lleva claro a su obra cumbre, la materialización de esa pasión por la Escritura. La Biblia del Oso de 1569. La primera traducción completa de la Biblia al castellano desde los originales hebreo y griego. Un hito monumental, pero el proceso de publicación, según cuentan los documentos, fue una verdadera carrera de obstáculos. Carrera de obstáculos se queda corto, fue casi una odisea. Ya en Basilea, la ciudad que eligió para imprimir, enfrentó dificultades enormes. Primero, conseguir el permiso para imprimir en castellano, que estaba prohibido explícitamente por las normas de la ciudad. Lo consiguió a principios de 1568, pero entonces vinieron los apuros económicos para financiar algo tan caro. Además, tuvo un revés personal. Cayó enfermo, gravemente enfermo, durante 5 semanas. Y para colmo de males, el impresor con el que había quedado, el conocido Johannes Oporinus, Sí, se muere de repente. efectivamente. Y Oporinos muere lleno de deudas, lo que significó para Reina no solo quedarse sin impresor, sino también perder los 500 escudos que le había adelantado. Dinero que en parte venía de un legado de otro reformador español. Parecía el golpe de gracia al proyecto, la verdad. Suena a que todo estaba perdido. ¿Cómo logra sacarlo adelante? Aquí es donde entra en juego la solidaridad, su red de contactos. Amigos de Frankfurt le envían fondos que fueron cruciales. Pero la figura decisiva fue Marcos Pérez, un banquero español, también exiliado, primero en Amberes y luego en Basilea. Pérez no solo le ayudó con los trámites para intentar recuperar algo de lo perdido con Oporinos, sino que se convirtió en el mecenas que salvó el proyecto. Le ofreció alojamiento y, lo más importante, financió la impresión con un préstamo generosísimo de 300 florines. Para que nos hagamos una idea, eso era el sueldo de 3 años de un profesor universitario. Gracias a ese apoyo, Reina pudo contratar a otro impresor, Tomás Garín, y finalmente en septiembre de 1569 salieron 2.600 ejemplares de la Biblia. Impresionante. La confianza y el apoyo que generó su proyecto. Hablemos de la famosa portada, esa del oso alcanzando la miel en el árbol. ¿Qué sabemos de su significado? Es un detalle que tiene como una doble lectura. Por un lado, era probablemente la marca, el emblema del taller impresor de Matías Apiarius, o Samuel Wiener. Su apellido latino, Apiarius, significa apicultor. Eso explicaría el oso, la miel, las abejas. Era común que los impresores usaran estos distintivos. Ajá, la explicación práctica. Sí, pero es casi seguro que Reina era consciente de la potente carga simbólica y quizá la abrazó, ¿no? En esta interpretación, el árbol podría ser la iglesia institucional que oculta o dificulta el acceso a la dulzura de la palabra de Dios, que es la miel. El mazo que golpea el árbol sería la reforma que busca liberar esa palabra. Y el oso, que representaría quizá al creyente esforzado o al propio Reina, busca esa dulzura divina. Aún a riesgo de sufrir las picaduras, la persecución, las dificultades de las abejas que serían los guardianes de la ortodoxia.
Es muy posible que Reina viera ambas cosas, un sello de imprenta práctico y a la vez un símbolo profundo de la lucha por el acceso a las escrituras. Una imagen que condensa mucha historia, ciertamente. Entremos ahora en el taller del traductor. ¿Cómo trabajó Reina? ¿Qué materiales usó? Fue un trabajo de una erudición y una meticulosidad notables para su tiempo. Reina no se basó en una única fuente, sino que hizo una labor comparativa constante. Para el Antiguo Testamento, su texto base fue el hebreo masorético, el que se consideraba original, pero lo cotejó continuamente con las grandes traducciones antiguas, la Septuaginta griega y la Vulgata latina de San Jerónimo. Además, se apoyó en versiones contemporáneas importantes, como la Biblia de Ferrara, una traducción judo-española de 1553, y de forma destacada, en ediciones críticas latinas muy valoradas por su fidelidad al hebreo, como la de Santes Pagnini, a la que él mismo llama la más pura, y las de Robert Estienne. Un trabajo comparativo exhaustivo, ¿sí? ¿Y cómo resolvía las discrepancias entre tantas versiones? ¿Qué criterio seguía? Lo explica él mismo en la Amonestación al lector, el prólogo de la Biblia. Su criterio principal era seguir el texto hebreo, a menudo a través de Pagnini, sí. Pero si consideraba que una lectura de la Septuaginta o la Vulgata aportaba mayor claridad o riqueza al sentido, no dudaba en incorporarla. Eso sí, tuvo el cuidado de señalar estas variantes a veces con una letra distinta o entre corchetes y a menudo con notas al margen indicando de dónde venían, VG o LXX. Buscaba la máxima fidelidad y claridad para el lector, siendo transparente en sus decisiones. ¿Y para el Nuevo Testamento? Siguió un método similar. Todo indica que sí. Aunque seguro tuvo presentes las traducciones españolas anteriores, las de Encinas y Pérez de Pineda. Los estudios textuales muestran que Reina incorporó muchísimas lecturas directamente de las ediciones críticas del Nuevo Testamento griego y latino que circulaban entonces, especialmente las de Teodoro de Besa, que era una autoridad reformada en la materia. Sus notas al margen en el Nuevo Testamento también son frecuentes, ofreciendo traducciones alternativas o aclarando el sentido literal del griego. Un detalle que siempre genera curiosidad es su uso del nombre Jehová. ¿Lo justifica de alguna manera? Sí, lo hace exquisitamente en la Amonestación. Argumenta que Jehová era la forma que él consideraba más fiel para representar el tetragramatón hebreo, el YHWH, el nombre propio de Dios. Nombre que otras versiones solían traducir genéricamente como Señor. En cuanto a usar testamento en vez de pacto, su razón es más bien práctica. Quería evitar confusiones y posibles burlas populares. Menciona el dicho español pagar el pato, cuya sonoridad era parecida a pacto. Priorizaba la claridad y el respeto, parece. Todo este esfuerzo monumental como traductor y pastor requería no solo fe, sino también recursos muy concretos, ¿no? Y las fuentes revelan esa otra faceta sorprendente que mencionamos al principio, la de empresario por necesidad. Exacto. Y es una faceta que lo humaniza mucho, ¿verdad? Como exiliado con familia, la supervivencia económica fue una lucha constante para él. Los documentos nos muestran vendiendo libros valiosos, como una cotizada Biblia políglota de Plantino, para conseguir ingresos. Intentó montar su propia imprenta en Basilea para, como él dice muy gráficamente, combatir el hambre. Hizo traducciones por encargo, incluso describe con bastante humor la dificultad casi cómica de traducir unas cuentas escritas por un cántabro en un dialecto que él llama bárbaro y pésimo. Imagínate la escena. Buscó activamente la ciudadanía en Frankfurt y Basilea para tener más estabilidad. Hasta compró la biblioteca del difunto Oporino, aunque parece que eso le trajo más problemas que beneficios. Y para todo esto, movilizaba constantemente su amplia red de contactos por toda Europa. Una lucha cotidiana por el pan. Claro, paralela a la gran obra intelectual y espiritual. Y como pastor en esos años de exilio, ¿cómo se reflejaba su compromiso? Su compromiso pastoral era muy práctico, muy tangible. Se preocupaba por el bienestar integral de sus feligreses. En Amberes, por ejemplo, redactó un catecismo en varios idiomas para la formación de la congregación. Y al final de su vida, en Frankfurt, fue una pieza clave en la fundación de una institución benéfica para ayudar a los muchísimos refugiados neerlandeses que llegaban a la ciudad huyendo de la guerra. Pero este ministerio, comentabas, no estuvo libre de sufrimientos y polémicas. No, para nada. Fue víctima de graves acusaciones falsas. De herejía,
comparándolo con Miguel Servet por supuestas ideas sobre la Trinidad y de inmoralidad durante su estancia en Londres. Enfrentó oposición no solo católica, claro, sino también recelos y ataques desde otros sectores protestantes. Él mismo interpretaba estas adversidades constantes como ataques directos de Satanás para impedir su labor. Mencionaste también polémicas teológicas. Sí, sobre todo en torno a la Santa Cena, que era un tema candente, que dividía mucho a los protestantes. Reina a menudo adoptaba posturas que buscaban un punto medio, lo que él consideraba una visión irénica, o sea, pacificadora, intentando tender puentes. Sin embargo, esto lo puso frecuentemente en conflicto tanto con luteranos estrictos como con reformados más dogmáticos, como Beza o los teólogos de Heidelberg. Él defendía sus interpretaciones con argumentos de las Escrituras y de la tradición patrística, los padres de la Iglesia, buscando siempre la edificación práctica y la unidad de la Iglesia, aunque le costara incomprensiones y aislamiento. Después de este recorrido por tantas facetas, el monje estudioso, el traductor incansable, el pastor errante y sufriente, el emprendedor a la fuerza, el polemista ocasional, ¿cómo podríamos intentar resumir la figura de Casiodoro de Reina? Fue, sin duda, un hombre de su tiempo, un europeo profundamente marcado por las fracturas religiosas del siglo XVI, que buscó con tenacidad espacios de fe, de tolerancia, de entendimiento en medio de la confrontación. Quizás no fue un gigante político o un teólogo sistemático al nivel de los grandes reformadores, pero sí un cristiano de una perseverancia admirable. Un erudito bíblico excepcional. Un pastor entregado a su gente, especialmente a los exiliados y vulnerables. Y por supuesto, el artífice de una obra, la Biblia del Oso, cuya influencia llega hasta hoy. Hay un testimonio de un contemporáneo, ya hacia el final de su vida, que lo describe como bueno, respetable, amante de la paz, sabio, experimentado y servicial. Me parece un epitafio muy ajustado a una vida tan llena de trabajos y pruebas. Realmente, Casiodoro de Reina emerge de esta exploración como una figura mucho más rica, compleja y resiliente de lo que sugiere la simple etiqueta de traductor de la Biblia. Vemos al pastor itinerante, al pensador crítico, con toda autoridad humana, al luchador contra la adversidad. Definitivamente. Su vida nos obliga a contemplar las complejidades de la fe vivida en tiempos de crisis. Las tensiones entre la convicción personal, las necesidades de la comunidad y las duras realidades políticas y económicas del exilio, de la persecución religiosa. Y para cerrar, dejemos una reflexión pendiente. Mencionaste la regla 4 del índice de libros prohibidos del Concilio de Trento, que permitía leer Biblias en lengua vulgar de autores católicos, pero con permiso. Resulta muy llamativo que Reina, en la amonestación, en el prólogo de su Biblia, se presente precisamente así, como un buen católico, miembro fiel de la Santa Madre Iglesia Cristiana Católica. Ese es un punto final que nos devuelve a la complejidad del personaje y su época, sí. Y plantea una pregunta intrigante. ¿Fue esa autodefinición una mera estrategia retórica? ¿Un intento calculado para que su obra, pese a su claro origen protestante, pudiera quizá, no sé, sortear la censura inquisitorial circular en España jugando con los huecos de la propia norma de Trento? ¿O reflejaba también una convicción más profunda de Reina sobre una iglesia universal, una catolicidad esencial que él creía que trascendía las divisiones visibles, las etiquetas enfrentadas de su tiempo? Quizá, como en tantas otras cosas de su vida, la respuesta no sea simple. Quizá una mezcla de convicción teológica genuina y la necesidad pragmática de sobrevivir y de hacer llegar la palabra a su destino anhelado. Nos invita a pensar en esa línea, a veces muy fina, entre doctrina, estrategia y retórica en el convulso siglo XVI. Una pregunta que sin duda da para seguir pensando. Con ella concluimos esta inmersión en la vida y obra de Casiodoro de Reina. Hasta la próxima.